Vamos a dar inicio a un estudio del miembro superior a nivel osteomuscular. El miembro superior o extremidad superior en el cuerpo humano es cada una de las extremidades que se fijan a la parte superior del tronco. Se compone de 4 segmentos, lo que es la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. Se caracteriza por su movilidad y capacidad para manipular y sujetar. Tiene un total de 32 huesos y 45 músculos. La vascularización corre a cargo principalmente de las ramas de la arteria axilar. Las principales venas son las cefálicas, basílicas y axilares. Y la mayor parte de su inervación está a cargo del plexo braquial. Para los objetivos de esta clase, tenemos como principal aprender a describir cada uno de los huesos, identificar los músculos y trayecto vascular que conforman el miembro superior. Tenemos objetivos específicos que sería estudiar cada una de las partes que conforman cada uno de los huesos, identificar los músculos que se insertan en el miembro superior y determinar todas las articulaciones correspondientes al miembro superior. El esqueleto del miembro superior se compone de brazo, antebrazo, manos y dedos. El miembro superior articula sus movimientos desde el triángulo formado en uno de sus lados por la clavícula y el eje compuesto por la espina y el acromio en el otro lado, pues en la parte opuesta. Siendo la bisectriz de este triángulo el eje constituido por la fosa supraespinosa y la apófisis coracoide. La base de este triángulo estaría dada por el eje virtual que se establece entre el borde superior de la fosa supraespinosa y la carilla external de la clavícula. El primer segmento del miembro superior o brazo se constituye por un solo hueso, que es el húmero. El segundo segmento o antebrazo comprende lo que es el cúbito o ulna y el radio. Y el tercer segmento se compone de muñeca o carpo y mano o metacarpo y los dedos o falanges. Osteología del miembro superior. El esqueleto del miembro superior, o también conocido como el esqueleto apendicular superior, comprende lo que es la cintura escapular, el brazo, el antebrazo y la mano. La cintura escapular está compuesta por los huesos de la clavícula y la escápula, 2 a cada lado, que fijan los miembros superiores a la parte superior del tronco, del tórax, a nivel de los hombros. La clavícula es un hueso largo que se encuentra en la parte superior de la caja torácica, con forma de S itálica. Tiene 2 caras, superior e inferior, 2 bordes, anterior y posterior, y 2 extremos, medial o external, donde se articula con el esternón, y el borde lateral o acromial, donde se articula con el acromio de la escápula. Su cara superior es lisa, su cara inferior presenta 2 accidentes anatómicos importantes. Las impresiones del ligamento costoclavicular en su extremo medial, que sirve para sitio de inserción del ligamento costoclavicular, y el tubérculo coroideo en su extremo lateral, que sirve para la inserción del ligamento del mismo nombre. Su extremo medial es redondeado a veces con una forma triangular, su extremo distal es aplanado. Las articulaciones esternoclavicular con el manubrio del esternón en su extremo medial y la acromioclavicular cuando se articula con el acromio en su extremo distal. La escápula presenta 3 fosas, la subescapular, la supraespinosa e infraespinosa. La fosa subescapular es anterior y es el lugar de inserción del músculo con el mismo nombre. La fosa supraespinosa es posterior superior a la espina y es el lugar de inserción del músculo supraespinoso. La fosa infraespinosa es posterior inferior a la espina y es el lugar de inserción del músculo infraespinoso. La fosa supraespinosa y la infraespinosa se dividen por la espina, que termina en el acromio. Posee 3 bordes, axilar o lateral, vertebral o medial y cervical o superior. En el borde vertebral se insertan los músculos romboides mayor y el romboides menor. En el axilar los redondos.
presenta una apófisis que es la coracoide, donde se originan los músculos coracobraquial y bíceps en su porción corta, y se inserta el músculo pectoral menor. El acromio es la extensión de la espina y es la zona donde se articula con la clavícula. En el presente dibujo se puede visualizar cómo se proyecta o cómo se ven todas las particularidades presentes en el hueso de la escápula, tanto en su vista posterior como en su anterior, donde tenemos las escotaduras, la espina, el acromio, la fosa supraespinosa, el borde medial, la fosa infraespinosa y el ángulo inferior a nivel posterior. A nivel anterior se ve la fosa subescapular, el ángulo superior, la apófisis coracoide, el acromio, el tubérculo supraglenoideo, la cavidad glenoidea y el tubérculo infraglenoideo. El húmero es un hueso largo, par, articulado al esqueleto por el hombro. En él se distingue un cuerpo o diáfisis, cilíndrico en su parte craneal, se hace rápidamente prismático, triangular, en la parte media para aplanarse en su parte inferior. Describe tres caras y tres bordes. Un borde anterior en forma de cresta rugosa, casi rectilínea, en la parte superior del hueso, incurvándose según desciende. Forma uno de los labios de la corredera bicipital. Un borde interno poco relevante, originado en la tuberosidad menor, y un borde externo cruzado en su mitad por el canal radial o de torsión. Nace en la cara posterior, cruza helicoidalmente el lado extremo y muere en la cara anterior. Hablando de ambas extremidades del húmero, con respecto a la extremidad superior se puede decir que es voluminosa. Presenta una superficie articular y dos tuberosidades. La superficie articular, que es la cabeza humeral, tiene forma esférica, ascendente e interna. Se articula con la cavidad glenoidea del omóplato, con la escápula. El cuello anatómico delimita esta articulación y la separa de las dos tuberosidades, el tronquín y el troquíter. El troquíter presenta tres carillas, donde se insertan los músculos provenientes del omóplato. El tronquín es interno y de menor tamaño. Están separados por la corredera bicipital. El cuello quirúrgico rodea inferiormente este conjunto articular. Con respecto a la extremidad inferior se puede decir que es aplanada, de adelante hacia atrás. Presenta en el inferior tres relieves articulares. Dos relieves internos que forman la tróclea, similar a una polea. El tercer relieve se llama cóndilo. Es redondeado y de menor tamaño. Lateral y cranealmente a estos existen dos eminencias óseas. El epicóndilo externo, poco marcado, recubierta por los músculos del brazo, y su cara posterior es subcutánea. La interna o epitróclea es voluminosa, totalmente subcutánea y dibuja toda la parte interna del codo. El radio es un hueso largo, convexo, externo, con un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo prismático triangular describe tres caras y tres bordes. Con respecto a las caras, bueno, tenemos la cara anterior cruzada por una cresta oblicua, donde se encuentra la tuberosidad bicipital, punto de inserción del tendón del bíceps. La cara externa es convexa y la cara posterior es irregular, redondeada cranealmente y excavada en su parte inferior. Con relación a los bordes, bueno, tenemos un borde interno que comienza bajo la tuberosidad bicipital que llega a la cavidad sigmoidea. El borde anterior va de la tuberosidad bicipital a la apófisis estiloides y el borde posterior que es visible en su parte media. Con respecto a las extremidades, bueno, tenemos una extremidad superior que presenta una pequeña excavación, la cúpula radial que articula con el cóndilo del húmero y también inserta ahí la cabeza.
El contorno cilíndrico de esta cabeza se relaciona con la cavidad sigmoidea menor del cúbito. La cabeza se delimita por una extensión menor del hueso llamada cuello. Y tenemos la extremidad inferior, que es voluminosa, su cara inferior es triangular y cóncava, dividida en dos por una pequeña cresta. Termina en forma triangular en la apófisis estiloides. En la cara interna de esta apófisis está la cavidad sigmoidea, donde pivotea el cúbito. Esta extremidad es más larga que la del cúbito. El cúbito o ulna es un hueso largo y delgado, cranealmente más voluminoso. En él se describen dos extremidades y un cuerpo. El cuerpo es prismático, más voluminoso en la parte superior y desciende adelgazándose y redondeándose. Presenta tres caras y tres bordes. La cara anterior es cóncava en la parte superior y convexa en la inferior, que es subcutánea. La cara posterior, convexa, está dividida longitudinalmente en su totalidad por un relieve lineal, que es la cresta del cúbito. Esta cresta se bifurca envolviendo al olecrano. La extremidad superior o olecrano es voluminosa, con una gran escotadura llamada cavidad sigmoidea mayor, que se articula con la tróclea del húmero. Su forma se acomoda exactamente a la de la tróclea. Está delimitada por dos apófisis, una dorsal, el olecrano o apófisis voluminosa, y subcutánea en su totalidad, cubierta de una lámina tendinosa que constituye la parte más prominente del codo. Otra apófisis anterior o coronoides, menos voluminosa en los movimientos del brazo, se aloja en la cavidad coronoidea, situada encima de la tróclea. Esta apófisis articula el radio en una calilla lateral externa llamada cavidad sigmoidea menor. La extremidad inferior es alargada y está recorrida por el canal del tendón del cubital posterior. En su extremo está la apófisis estiloide, subcutánea en su totalidad, en la parte posterior-interna de la muñeca. Al lado de la apófisis estiloide, en la cara anterior de la extremidad, aparece la cabeza del cúbito, relieve redondeado que se articula en la cavidad sigmoidea de la extremidad inferior del radio. Esta es la articulación que se activa en los movimientos de pronación y supinación. El carpo se forma por 8 pequeños huesos, cortos y anchos, articulados entre ellos por carillas y cavidades. Se disponen en forma de dos hileras, superpuestas. La superior se relaciona con el antebrazo y la inferior con el metacarpo o mano. La hilera superior contiene el escafoides, corto, voluminoso y subcutáneo. Su punto más extremo es la apófisis del escafoide, el lugar donde se origina el abductor corto del pulgar, el semilunar, el piramidal que articula con el pisiforme. El pisiforme es subcutáneo en el punto opuesto de la horizontal al escafoide. La hilera inferior contiene el trapecio, que articula con el metacarpiano del pulgar. El trapezoide, el hueso grande, central, se engasta con la hilera superior, y el hueso ganchoso, que es de forma angulosa y contiene la apófisis unciforme. El carpo tiene forma de arco, delimitado subcutáneamente por el escafoide y el trapecio externamente, y por el pisiforme y el ganchoso internamente. Este arco se une mediante el ligamento anular anterior del carpo, ancho y fibroso. Unidos conforman un canal por el que transcurren los tendones de los músculos flexores de los dedos. El túnel carpiano, también llamado el túnel del carpo o canal carpiano, es un espacio ubicado en la cara anterior de la muñeca, a través del cual pasan estructuras desde el compartimiento anterior del antebrazo y la mano. Este túnel contiene el nervio mediano y 9 tendones en total, pertenecientes a 3 músculos flexores que se dirigen a los dedos. Al estar estos elementos confinados dentro de las paredes inexistentes del túnel carpiano, pueden a menudo comprimirse entre sí y causar el síndrome del túnel carpiano. El metacarpo se constituye por 5 pequeños huesos alargados y paralelos, separados entre sí por espacios interóseos, formados por un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo prismático, triangular,
Ligeramente curvado, tiene tres bordes y tres caras, una cara posterior y dos laterales. La extremidad superior es voluminosa cuboide con cinco carillas, dos para ligamentos, dos articulan con los metacarpianos vecinos y la última articula con el carpo. La extremidad inferior es redondeada, con dos relieves alargados donde se insertan los ligamentos que se articulan con las falanges. Los dedos o falanges forman el esqueleto de los dedos. Son tres huesos alargados que disminuyen progresivamente y articulados entre sí. La falange describe un cuerpo y dos extremidades. El cuerpo encorvado se aplana del centro hacia atrás, redondado al final y con un canal para los tendones de los flexores. La extremidad superior contiene la cavidad glenoidea que articula con el epicóndilo del metacarpio. Dos pequeños tubérculos laterales soportan los tendones metacarpianos. La extremidad inferior presenta una tróclea y articula con la falangina. Las falanginas son más delgadas y cortas, muy similares a la falange. En su extremidad superior contiene una carilla que articula con la tróclea. Las falangetas son similares a las falanginas, solo que en su extremidad inferior presentan una carilla rugosa donde se sujeta a la uña. También se pueden presentar variantes como son los huesos sesamoideos. Se le da el nombre de huesos sesamoideos a unos pequeños huesos que presentan la forma de granos de sésamo y que están situados bien en el espesor de ciertos tendones. Vamos a pasar ahora a estudiar al miembro superior desde el punto de vista muscular. El hombro está conformado por el conjunto muscular que va de la escápula al húmero. Estos son el deltoides, el subescapular, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo mayor y el redondo menor. El músculo deltoides es un potente músculo triangular que recubre todo el hombro. Es totalmente subcutáneo, un músculo par, situado en la parte superior del tórax, que continúa la línea del trapecio. Se origina en el tercio externo del borde anterior de la clavícula, en el acromion y a lo largo del total del borde inferior de la espina del omóplato. Envuelve toda la articulación escápulo-humeral. Está constituido por tres fascículos muy potentes, que a su vez se componen de otros fascículos menores. Los tres se insertan en la cara externa del húmero en forma de V. Tenemos el fascículo anterior que cubre la región coracoidea, el fascículo medio que cubre el troquíter del húmero y el fascículo posterior que cubre parcialmente el músculo infraespinoso, el redondo menor y el mayor. Su función es separar y elevar el brazo y está inervado por el nervio circunflejo. El músculo supraespinoso se aloja en la fosa supraespinosa del omóplato, rodea la cavidad glenoidea y se inserta en la tuberosidad mayor. Su función es separar y girar el brazo sobre el tronco y es inervado por la rama supraescapular del plexo braquial. El músculo infraespinoso es caudal a la espina del omóplato, es plano y triangular. Se origina en la fosa infraespinosa. Sus fibras se reúnen pasando por la cavidad glenoidea y se insertan en la tuberosidad mayor. Su ángulo inferior se extiende en una delgada aponeurosis. Su función es girar el húmero hacia afuera y está inervado por el nervio supraescapular del plexo braquial. El músculo redondo menor es contiguo al borde externo del infraespinoso. Se origina en la parte posterior interna del borde axilar, acompañando al infraespinoso. Se inserta en la tuberosidad mayor del húmero. Su función es girar el húmero hacia afuera y lo inerva una rama del nervio circunflejo. El músculo redondo mayor es un músculo cilíndrico. Dibuja parte de la pared posterior de la axila, siendo parte del subcutáneo. Se origina en el borde externo de la fosa infraespinosa, asciende hacia el omóplato contorneándolo y se inserta en el labio interno de la corredera bicipital. Su función
es la de abducción del húmero y la elevación del hombro. Y está inervado por el nervio del redondo mayor del plexo braquial. El músculo subescapular es un músculo ancho, triangular y plano que cubre la cara anterior del omóplato. Se origina en la fosa subescapular y converge en la coracoides, deslizándose hasta insertarse en la tuberosidad menor del húmero. Es completamente interno. Su función es la de abducción y rotación hacia adentro del húmero. Está inervado por los nervios subescapulares superior e inferior del plexo braquial. El músculo coracobraquial es un pequeño músculo fusiforme que se desprende de la apófisis coracoide, desciende a lo largo de la cabeza pequeña del bíceps y se inserta en la parte media del borde interno del húmero. Él desplaza hacia adelante y adentro al húmero y está inervado por el nervio músculo cutáneo. El bíceps braquial es el músculo más superficial del brazo, totalmente subcutáneo y nítido. Se bifurca cranealmente en dos cabezas, una porción larga y una corta. Se fusionan en la parte media del brazo para formar un solo cuerpo muscular que termina en un tendón y se inserta bajo el codo de la tuberosidad bicipital del radio. La cabeza larga o la parte subcutánea se origina en la cavidad glenoidea, se desliza por la corredera bicipital del húmero tras pasar por la articulación escápulo-humeral. La cabeza corta o porción corta se origina en la apófisis coracoide, desciende por el húmero, oculta en su parte inicial por el deltoides y parte del pectoral para después hacerse posteriormente subcutánea. Termina en una aponeurosis que forma parte de la aponeurosis del antebrazo. Su función, flexionar el antebrazo con el brazo y a su vez produce lo que es la supinación. Y está inervado por el nervio músculo cutáneo. El músculo braquial anterior está situado profundamente en la parte inferior del bíceps. Se origina en la impresión deltoidea del húmero. Envuelve este hueso descendiendo hacia el cúbito, donde se inserta en forma de tendón justo bajo la coronoides. Flexiona al antebrazo con el brazo y está inervado con el nervio músculo cutáneo y una rama del radial. El tríceps braquial constituye la totalidad de la región posterior del brazo. Se conforma de tres cabezas o tres fascículos: el vasto externo, el vasto interno y la porción larga o medial. La porción larga o medial se origina en el borde axilar del omóplato, pasa entre los redondos y continúa en el húmero ya como parte del tendón común. El vasto externo se origina en la cara posteroexterna del húmero, terminando en el tendón común. El vasto interno se origina en la cara posterior del húmero, debajo del canal de torsión, terminando en el tendón común. Las fibras musculares de las tres cabezas convergen en un tendón común muy poderoso, ancho y plano en su parte superior, que se va adelgazando y abriéndose para insertarse en la parte superior del olecrano. Su función es la extensión del antebrazo sobre el brazo y está inervado por ramos del nervio radial. Ahora vamos a pasar a observar los músculos del antebrazo en su región externa, donde tenemos que comenzar con un fascículo del tríceps braquial, ya que este se inserta en su tercio interno, en el borde externo del húmero, en la aponeurosis intermuscular y apófisis estiloides del radio. Tiene función de supinador del brazo y tiene su inervación por fascículos del nervio radial. Tenemos el primer radial externo, que es un músculo oculto por el supinador largo. Se origina en el borde externo del húmero y termina en la parte media del antebrazo, en un tendón largo que desciende hasta el segundo metacarpiano. Su función es de extensor y abductor de la mano sobre el antebrazo.
y está inervado por el nervio radial. El músculo segundo radial externo es semejante al primero. Está cubierto por este en 3/4 partes. Se origina en el tendón común a los músculos epicondilios y se inserta en la extremidad superior del tercer metacarpiano. Su función es la de extensor de la mano sobre el antebrazo y está inervado por el nervio radial. Tenemos el supinador corto, eh, el cual es un músculo corto situado bajo las radiales. Se origina en el epicóndilo y en el cúbito y rodea la cara posterior externa del radio y se inserta en la línea oblicua del pronador redondo. Su función es girar el radio hacia afuera, por lo tanto es un supinador. Y está inervado por el nervio radial. A nivel de lo que es la región posterior, tenemos al extensor común de los dedos. Es el más extenso y voluminoso de la capa superficial. Se origina en el tendón común desgajándose hacia la mano, formando un fascículo grueso y aplastado, que desde el tercio inferior se convierte en tendón y se divide en 4 a la altura de la muñeca. Se separan yendo a cada una de las falanges palmares. En esto se divide cada uno de las tres en 3 lengüetas, una media y 2 laterales, que acaban uniéndose en un tendón inserto en la tercera falange, subcutáneo en todo el antebrazo justo con los radiales. Su función extensor de la falange sobre el metacarpo de la mano, sobre el antebrazo y sobre el brazo. Están irradiados por fascículos del nervio radial. Siguiendo con los músculos de la región posterior, tenemos el extensor propio del meñique, el cual se inserta en el epicóndilo, tabiques intermusculares, aponeurosis antebraquial y últimas falanges del meñique. Su función es auxiliar en el extensor común de los dedos y extensor del meñique sobre la mano. Está inervado por el nervio radial. El músculo cubital posterior es el más interno de la región posterior. Se origina en el epicóndilo y en la cresta del cúbito. Desciende por la cara posterior interna de este hueso por un tendón que pasa entre la cabeza y la apófisis estiloides, para insertarse en la base del quinto metacarpiano. Su función es la de extensor de la mano sobre el antebrazo y está inervado por el nervio radial. El músculo anconio es pequeño y delgado, es triangular. Se origina en el epicóndilo bajando hacia adentro para insertarse en la cara externa del olecranon. Cubre la parte posterior externa del codo. Su función es la de extensión del antebrazo sobre el brazo y está inervado por el nervio radial a través de las ramas del vasto interno. Está el músculo abductor largo del pulgar, que se inserta en la cara posterior del cúbito, en los ligamentos interóseos y porción interna de la cara posterior del radio, y borde externo de la extremidad superior del primer metacarpiano. Su función es desplazar el pulgar hacia afuera y hacia adelante y está inervado por el nervio radial. Está el músculo abductor corto del pulgar, el cual se inserta en la cara posterior del cúbito, membrana interósea y extremidad posterior de la primera falange del pulgar. Su función es extensor y abductor del pulgar y está inervado por el nervio radial. Tenemos el extensor largo del pulgar, que se inserta en el tercio medio de la cara posterior del cúbito, ligamento interóseo y extremidad superior de la segunda falange del pulgar. Su función es extensor y abductor del pulgar. Está inervado por el nervio radial. Está el músculo extensor propio del dedo índice, el cual se inserta en la cara posterior del cúbito y ligamentos interóseos, extremidad superior de la primera falange del índice. Su función es la de extensor del índice sobre el metacarpo y está inervado por el nervio radial.
Ahora vamos a pasar a los músculos del antebrazo de la región anterior, comenzando por el músculo pronador redondo, el cual tiene o forma el relieve del límite interno del codo. Se origina en la epitróclea y en la coronoides del cúbito. Desciende bajo el supinador enrollando al radio donde se inserta. Él produce la pronación del antebrazo y está inervado por el nervio mediano. Tenemos al músculo palmar mayor, el cual es subcutáneo y oblicuo de la epitróclea al segundo metacarpiano. Es fusiforme, a la mitad se transforma en un tendón visible en su final en la muñeca. Se introduce bajo el ligamento anular del carpo y se inserta en la base del segundo metacarpiano. Su función es la de flexionar la mano sobre el antebrazo y este sobre el brazo, y está inervado por el nervio mediano. Está el músculo palmar menor, el cual es delgado y fusiforme, medial y anterior. Va de la epitróclea a la muñeca, constituido por un cuerpo muscular fusiforme y un tendón largo y aplanado que se funde en la aponeurosis palmar. Es totalmente subcutáneo. Su función es la de flexor de la mano sobre el brazo y está inervado por el nervio mediano. El músculo cubital anterior está situado en la parte más interna. Se origina en la epitróclea, el olecranon y el borde superior, superoposterior del cúbito. Se inserta en el pisiforme subcutáneo, envuelve y moldea la parte interna del antebrazo. Su tendón se dibuja nítidamente en la muñeca. Su función es la de flexor de la mano sobre el antebrazo y abductor. Está inervado por el nervio cubital. Tenemos el flexor común superficial de los dedos, el cual se inserta en la epitróclea, ligamento interno, articulaciones del codo, coronoides, tercio medio del borde anterior del radio, y forma una masa tendinosa que se divide en 4 tendones que a la altura de la primera falange se dividen en 2 que van a los bordes de las segundas falanges. Flexiona la segunda falange sobre la primera y la mano sobre el antebrazo, y están inervados por el nervio mediano. Tenemos el flexor común profundo de los dedos, el cual se inserta en la mitad superior de la cara anterior del cúbito, aponeurosis antebraquial, ligamento interóseo y cara anterior del radio, y 4 tendones que van a la tercera falange de los últimos dedos. Flexor de la tercera falange sobre la segunda y de los dedos sobre el metacarpo y la mano sobre el antebrazo. Está inervado por medio interno cubital y medio externo por el mediano. Tenemos el músculo flexor largo del pulgar, el cual se inserta en la mitad superior de la cara anterior del radio. El ligamento interóseo y extremidad superior de la segunda falange del pulgar. Flexiona la segunda falange sobre la primera del pulgar y esta sobre el metacarpo, y está inervado por el nervio mediano. Por último, con respecto a los músculos del antebrazo a nivel de lo que es la región anterior, tenemos al pronador cuadrado, el cual se inserta en un cuarto inferior, borde inferior del cúbito, y cuarto inferior borde anterior del radio. Su función es la de pronador del radio sobre el cúbito y está inervado por el nervio mediano a través del interóseo. Ahora vamos a mostrarles los músculos de la mano, de la región tenar. Tenemos el abductor del pulgar, que es el más profundo de los músculos de este grupo. Se origina en el carpo, en lo que es el hueso grande y ganchoso, y en el tercer metacarpiano. Se inserta en la articulación metacarpofalángica del dedo pulgar. Su función es la de abducción o flexión y ayuda a la oposición del pulgar. Tenemos el músculo flexor corto del pulgar, el cual se origina en el carpo, trapecio, trapezoide y hueso grande, y se inserta en la primera falange del dedo pulgar. Su función es la de flexión y abducción,
y ayuda a la oposición del pulgar. El músculo oponente del pulgar se origina en el carpo, a nivel del trapecio. Se inserta en el borde radial del primer metacarpiano y realiza la acción de oposición del pulgar y abducción. Tenemos el músculo abductor corto del pulgar, el cual es el más superficial de todos. Se origina en el carpo, a nivel del escafoides. Se inserta en la primera falange del pulgar y sus movimientos son la de abductor del pulgar y realizar la circunducción. A nivel de los músculos hipotenares de la mano, tenemos el oponente del meñique, que se origina en el hueso ganchoso, se inserta en el quinto metacarpiano y su función es la de flexión con oposición del meñique. Tenemos el flexor corto del meñique, el cual se origina en el hueso ganchoso y se inserta en la base de la primera falange del meñique. Como función tiene la flexión de la primera falange del meñique. Tenemos el abductor del meñique, que se origina en el hueso ganchoso, se inserta en la base de la primera falange del meñique y su función es de abductor del meñique. Por último, para concluir con los músculos hipotenares, tenemos al palmar corto o palmar cutáneo, el cual se origina en la aponeurosis palmar, se inserta en la piel de la palma de la mano y su función es la deformación de pliegues cutáneos verticales. Para concluir, les dejo este pensamiento de Napoleón Bonaparte, el cual dice que los sabios son los que buscan la sabiduría. Los necios piensan ya haberla encontrado. Por su atención, muchas gracias.